relatábamos lo que ocurrió ayer con el tema del rating, pero para engancharlo en este trabajo que que hicieron ustedes ayer, o que dieron a conocer en realidad ayer, y que tiene que ver también con la caída de la imagen del presidente Javier Milei. Sí, a ver, lo de anoche creo que habría que escribirlo con un tono de gravedad mayúsculo para la comunicación y para la política presidencial, toda vez que Milei es un producto televisivo, ¿no? Entonces, que él haya tenido un episodio televisivo de -10 en rating de televisión abierta, claro que es una señal de alarma, claro que es un problema, claro que es denota, digamos, una caída en el interés de escuchar la palabra presidencial, ¿no? Creo que ahí hay un elemento en el cual uno podría decir así rápido, el abuso de los tonos electorales, la ausencia de cuestiones concretas, la idea de profundizar el ajuste, bueno, no fueron elementos atractivos para la audiencia televisiva anoche, ¿no? El abuso, además, de pseudo acontecimientos. ¿Qué significa eso? La política no tiene una relación muy dinámica con la verdad. Por lo general, la política abusa de la mentira, y el pseudo acontecimiento, que este gobierno es muy pródigo, todos los gobiernos en realidad, pero este gobierno se excede porque produce espectáculos o produce posicionamientos públicos o narrativas públicas del gobierno que la mayoría de la gente cree que son mentiras. Nosotros, en la encuesta que medimos ayer, que difundimos ayer, sí, tomamos 12 textuales del reportaje que Luis Majul le hiciera a Javier Milei días atrás, y primer sorpresa, las 12 frases fueron calificadas por mentira por la mayoría de las personas que respondieron a la encuesta. Después, en distintos grados, del 55 al 76%, por ejemplo, las relativas a las jubilaciones. La frase que dijo Milei de que las jubilaciones estaban mejorando el poder adquisitivo, que estaban 5 puntos arriba de la inflación, o que el poder adquisitivo de los jubilados voló, ¿no? Esas fueron las más rechazadas o las que una mayoría de más del 75% de las personas que respondieron a la encuesta calificaron lisa y llanamente de mentira. Ahora, más allá de esta anécdota, de las frases, lo que sí está claro que hay gran parte del núcleo duro del Milei ya está parado en ese lugar, ¿no? Es decir, ese 57% que sacó Milei en segunda vuelta, el 30% que sacó en primera, bueno, fíjense que estamos hablando de una pérdida de incluso de 10 puntos de núcleo duro cuando les tiramos estas frases, ¿no? Y esto es sintomático de un gobierno que no ha cambiado el tono electoral, de que sigue insistiendo en su narrativa pública como si estuviera en campaña, y creo que gran parte de sus propios votantes han dicho, bueno, 9 meses es un tiempo prudencial para empezar a pedir resultados, ¿no? Y no vimos hasta acá ninguna mejora relativa en el poder adquisitivo de la población. El 40% de nada ninguno es revelador de la ausencia de una narrativa gubernamental y la ausencia de cuestiones o de obras públicas o de proyectos públicos más allá de bajar la inflación, que lo admite como algo positivo un 18%, como un logro, ¿no? El 18%. Ahora, que la enorme mayoría no tenga un elemento importante para destacar del gobierno, habla a las claras de una ausencia de narrativa en esa línea, ¿no? Ahí, Gustavo, en el laburo de ustedes, una dimensión que marcan y que miden y que establecen y que me parece importante es el tema de, bueno, todo presidente o todo político para mantener algún grado de consenso en torno a su figura, su proyecto necesita vender futuro, y lo que empieza a parecer bastante claro por lo que veo es que mucha más gente piensa que la dirección del país es incorrecta que la cantidad de gente que piensa que la dirección del país es la correcta. Bueno, en ese punto coincido contigo, pero además déjame agregar, al ser la opinión pública el único factor de poder real en el cual está sustentado, ¿no?, este presente político del gobierno libertario, que haya caído por debajo del 40% la idea de que vamos por el rumbo correcto como país, es todo un dato en sí mismo, y refleja esta pérdida de popularidad incluso en el votante de Milei de segunda vuelta, ¿no? Ahora, creo que hay que apreciar también que en términos de electoral, hablando ya lisa y llanamente de los 2 octubres que nos separan de la elección intermedia, el gobierno está anclado en la idea de que independientemente del contexto económico que nos toque, ellos van a ganar las elecciones. Y déjame decirte que eso es un
error conceptual o un error de criterio, básicamente porque el contexto es mucho más jerárquico e importante que las decisiones políticas. Mira, te voy a dar 2 ejemplos. Sí. Argentina es uno de los pocos países en el mundo, junto con Estados Unidos, que tiene elecciones legislativas intermedias a mitad del mandato. Eso le confiere a la actividad legislativa intermedia, esa elección, sirve para muchas cosas, pero hay 2 que son absolutamente relevantes. Es un premio o castigo a la gestión del gobierno y sirve también para que las oposiciones diriman los perfiles de cara a las presidenciales siguientes, ¿no? Entonces, fíjense el contexto que es relevante, porque los gobiernos que llegan a esta elección con una economía más o menos predecible, no digo en crecimiento, en términos positivos, pero más o menos predecible, sacan hacen una muy buena elección. Le pasó a Macri en el 2017, la famosa ola amarilla. Después vino lo que vino, pero en el 2017 Macri llevó muy bien esta elección. De hecho, me incluyo, muchos analistas pensábamos que había Macri, Larreta, Vidal por 16 años, ¿no? Después vino el gobierno de Alberto Fernández, y fíjense cómo concurrió el gobierno de Alberto Fernández a esta elección intermedia, con una recesión motivada por la pandemia, ¿no? Pero con una recesión económica. Entonces fue inevitable el voto castigo. Digo, y mirando el gobierno de Milei, y mirando la realidad económica que tenemos, y mirando que incluso enfrente de Milei en términos electorales todavía no hay nada consolidado, digo, este gobierno de Milei, con esta política económica, con estos resultados de la economía, no puede dejar de pensar en que también puede recibir un voto castigo importante, ¿no? Somos Radio Noticias.